Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Silvia Patricia Valencia Chavarría y la intención de esta presentación es darles a conocer la propuesta de investigación para la implementación de la literatura nazi, que adelantaré en el Colegio María Laura del municipio de Caldón. La función del problema: los niños y niñas del grupo a trabajar son en uso 100% indígena en NASA, con la particularidad de que no practican las costumbres ancestrales en su totalidad y no conocen la literatura propia de su cultura. Y si la conocen, no la identifican como tal. Esto a pesar de que el Colegio Madre Laura, desde la educación propia, se está trabajando en el fortalecimiento de los usos y costumbres, pero pues también es un colegio que sigue los lineamientos nacionales y que tal vez esta parte sea la que haga que de pronto se trabaje un poco menos en las fortalezas culturales. Entre los gustos de los estudiantes están mirar y leer revistas y de mirar los libros que tienen dibujos coloridos y cuentos. Lo manifiestan diciendo que es algo divertido, hacen una corta narración de lo que entienden desde sus conocimientos previos, pero lo que observan es lo que la nación proporciona como material didáctico. Así que se ve la necesidad de buscar la manera de llegar a los niños y niñas con los temas, cuentos, mitos o leyendas propios de la cultura nasa, contados por los mayores que con su sabiduría plasman las valiosas narraciones que notan sus cosmovisiones, sus conocimientos. Planteamiento: la cultura nasa, a pesar de su esfuerzo por recuperar su cultura e implementar la educación propia, se le quedan temas sueltos, entre ellos de pronto la literatura propia contada por sus mayores. La cultura nasa viene trabajando un proceso de recuperación de la cultura y la implementación de la educación propia, pero si miramos los colegios de esta comunidad falta mucho, pues involuntariamente el régimen de las exigencias nacionales influye notablemente en en los modelos que los colegios imparten a sus estudiantes, y hay cosas que quedan de pronto flotando, entre ellos la literatura y los cuentos, los mitos y todo lo que concierne a la cultura nasa o país que conocemos. Los objetivos de esta propuesta son principalmente diseñar e implementar una estrategia didáctica que contribuya al conocimiento de la literatura nasa con el fin de fortalecer la identidad y la cultura. Dentro de los objetivos específicos están recolectar cuentos y mitos y leyendas propios de la cultura nasa, diseñar material didáctico de cómo tiene la lectura, fortaleciendo la identidad cultural, dimensionar el impacto de la literatura nasa en los niños y el valor étnico. En la justificación tenemos que nuestras comunidades étnicas en todo el país están liderando procesos de recuperación, reconocimiento, conocimientos y respeto por su cultura, lo que indica que hay muchas intervenciones en las que se puede participar como contribuyente activo, aportando conocimientos, experiencias y todo lo que de pronto hemos podido ver en nuestra licenciatura en educación, en pro de un conocimiento recíproco, donde se aprende de la cultura de los estudiantes, pero ellos también reciben nuestros aportes. Todo eso basado en lo que confiere la ley, ¿no? Ya sabemos que en Colombia hay leyes que apoyan mucho la educación y todo lo concerniente con los grupos étnicos, aunque en muchos aspectos podemos ver que no están funcionando o no se están aplicando completamente, pero eso no quiere decir que las leyes no existan. Entonces tenemos el artículo 68 de la Constitución Política 91, donde dice que los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. La educación
es una alternativa facilitadora de adquisición de conocimientos, eso todos lo sabemos, y su uso adecuado puede servir mucho para que nuestros indígenas conserven su cultura, la amen, la recuperen, la quieran, se sientan orgullosos de ellos. Pero también puede ser negativo, ¿sí? porque de pronto se implementa solo la educación tradicional, entonces hace que antes ellos se aculturicen y dejen sus costumbres propias. En este caso, pensamos usar la educación propia, teniendo como materia prima los cuentos y los mitos existentes que han sido contados por los mayores y que además dan fe de lo propio y están fuertemente ligados a la identidad cultural. En la implementación de esta propuesta se pretende que los niños tengan interés y gusto por el conocimiento de la cultura y la literatura nasa a través de la lectoescritura, que se les facilite la construcción del sentido del texto y desarrollen su pensamiento hacia una identidad. Igualmente que los niños puedan con facilidad expresarse espontáneamente, construir sus conocimientos partiendo de su cosmovisión y de sus conocimientos previos y que lo puedan expresar sin miedo. El marco teórico, hay varias teorías que apoyan esta propuesta, pero principalmente unas concepciones o pensamientos del señor Hernández, 1996, pues he tomado este personaje como referente teórico, pues sus apreciaciones son bastante acertadas a lo que busca esta propuesta de investigación y aplicación. Pues, por ejemplo, es pertinente hacer un esfuerzo por solucionar la reflexión sobre la cultura puede mostrar la gravedad de los problemas actuales y la dificultad de hacerles frente, pero es pertinente hacer un esfuerzo por solucionarlo, y esto a través de la educación, pues la educación tiene la tarea de asegurar la expresión y la supervivencia de la cultura como medio de existencia del hombre y como razón última de sus acciones. La cultura es comunicación. La escuela es un espacio privilegiado de la comunicación que prepara para la comunicación. Privilegiado de la comunicación que prepara para la comunicación. Unas conllevan a otras. Como afirma Hernández en 1996, para nadie es un secreto que la realidad se construye a través del lenguaje, que como dijo Oberlin, somos una conversación. Lo que son las cosas nos fue enseñado a través del lenguaje. En el lenguaje se nos dio la manera de relacionarse con todas las cosas y con los demás. En el lenguaje juega un papel muy importante la cultura, que es en últimas aquel proceso creativo y recreativo enmarcado en la historia de una sociedad y la herencia acumulada por generaciones anteriores, que puede ser transferido o rechazado socialmente. En Diego de 2005, que a ciencia cierta está impregnada en el lenguaje y se expresa en cada frase que se emite. O sea que depende de nosotros que la cultura siga o que se rompa el lazo que la une y la traspasa de una generación a la otra. Borja y Cortés 2011 afirman que la educación está llamada hoy a salir de la homogenización de los sujetos, que se debe tener en cuenta que en nuestras instituciones todos los personajes que llegan, todos los estudiantes y niñas son diferentes y que debemos tratar de respetar eso, no tratar de que todos actúen y piensen y sientan igual, pues todos son diferentes. Es responsabilidad de las instituciones educativas adelantar investigaciones sobre las causas que dificultan los procesos de aprendizaje,
teniendo en cuenta que hay una particularidad individual y que esto va acorde al contexto. Cada caso en particular tiene unas afectaciones diferentes que merecen un análisis y que ese análisis nos dé unos resultados o respuestas que nos permitan resolver esos problemas en los estudiantes que los presentan. En el enfoque de investigación es pertinente la investigación-acción, pues es la que permite estar en donde está el problema, hacer que pronto los afectados intervengan y contribuyan al mismo tiempo a dar soluciones, que a medida que se va investigando podamos actuar según las necesidades que encontremos. Se busca con la investigación-acción educativa mejorar la incentivación de la educación propia y se usa un enfoque cualitativo debido a que sus características etnográficas y humanas nos permiten investigar más acerca de los involucrados e incluso hacerlos partícipes activos de la investigación misma. El enfoque cualitativo nos ofrece la posibilidad de que observemos el entorno del problema y nos sensibilicemos de lo que ahí pasa, y que además todos los datos que nosotros podamos recolectar, así sean en debates, en encuestas, en observaciones, en entrevistas, en conversaciones normales con los estudiantes, nos puedan servir para la investigación. Pero para eso tenemos que hacer un diseño que nos dé las pautas de cómo vamos a realizar la investigación y cómo vamos a llegar a la metodología que vamos a utilizar, pero ya para implementar la enseñanza de los cuentos propios, ¿no? En este diseño tenemos tres fases. La primera, que es la de diseño y la recolección de los datos. La segunda, que será el análisis de los datos que ya hemos recolectado en la fase 1, y la tercera fase son lo que concluimos de lo que hemos observado. En la fase 1, que es el diseño del material y la recolección de los datos, tenemos el diseño, ya sabemos cómo va a ser, qué es lo que vamos a realizar para obtener los datos. Entonces ahí se va a basar lo que vamos a diseñar. Tenemos en primera instancia tenemos la observación participante, que es donde el investigador pues va a estar activamente en la cotidianidad de los estudiantes y que donde va a mirar sus comportamientos, va a escuchar sus opiniones, sus conceptos, pero de una manera libre, sin una presión, sin una reunión establecida, simplemente lo que se ve en su entorno normal. Tenemos la entrevista, esta ya vamos a diseñar unas preguntas enfocadas en la obtención de las respuestas relacionadas con el conocimiento de la literatura NASA. Vamos a hacer una entrevista más a profundidad que se aplica a los estudiantes con preguntas que nos lleven al objeto de investigación, con preguntas capciosas y oportunas, que nos den idea de lo que los niños saben, de los saberes previos que ya tienen y lo que piensan de la educación que están recibiendo y de lo que desearían de pronto aprender. Historia de vida y reflexión. Yo pienso que esta parte es muy humana y por medio de ella podemos escuchar muchas cosas de los niños, lo que ellos han vivido, cómo es su vida, qué tanto practican de su cultura, qué les gustaría practicar, qué les gustaría saber de la cultura y cómo ellos activan sus conocimientos étnicos. En la fase 2 ya hemos aplicado
nuestros ingenieros